Hola, ¿cómo están? Nosotros somos del grupo 5.1. Nuestro tema es estructura y función del sistema nervioso. Nuestro equipo está conformado por Oscar Ismael Sánchez Hernández, Almadelia Rodríguez, Lauro Josué Ramírez Prado Tiene Laura Sánchez Manqueda, Ángel Moro Camacho. y nuestro amigo atrás de cámaras, Kevin William Ramos Orillo. El sistema nervioso. Primero hablaremos qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene tres funciones principales, las cuales son la sensativa, la integradora y la motora. Para entender su funcionalidad, el sistema nervioso, como todo, puede subdividirse en dos sistemas, los cuales son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y como aquí podemos ver, vemos cómo está estructurado y cómo está conformado el sistema nervioso. 3. Y ahora hablaremos del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal. La parte del sistema nervioso dentro del cráneo se denomina encéfalo y la que está dentro de la columna vertebral es la médula espinal. El sistema nervioso central es el que está encargado de tomar las decisiones y como aquí podemos ver, vemos cómo está estructurado y cuál es su forma que tiene el sistema nervioso central. Y ahora por último hablaremos del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es la prolongación del sistema nervioso, el cual está conformado por nervios y neuronas que se propagan fuera del sistema nervioso central y hacia los miembros y cuerpos y órganos del cuerpo. El sistema nervioso periférico se divide en sistema somático y sistema autónomo, y los cuales se hallan en interrelación y cooperan entre sí. Y aquí vemos cuál es el sistema nervioso periférico y acá tenemos el sistema nervioso somático y el autónomo. El sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso que responde a la relación en el organismo con el medio del cambio externo, y el sistema nervioso autónomo regula las funciones internas de los organismos para mantener el equilibrio fisiológico. El autónomo está dividido en dos, los cuales son el sistema nervioso simpático, el cual nos ayuda prepara y activa el cuerpo para la acción, para huir y luchar, y el sistema nervioso parasimpático, que regula las actividades de la restauración y recomposición. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los hemisferios cerebrales, que el cerebro se divide en dos, que es el derecho y el izquierdo. Dice, el cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha, hemisferio derecho, y la mitad izquierda, hemisferio izquierdo. Vamos a explicar lo que es el hemisferio derecho. Dice, la parte derecha está relacionada con la expresión no verbal, o sea que aquí esta parte no controla lo que es el habla, solo se enfoca en pensar y recordar imágenes, intuir sentido artístico, control de la mano izquierda. Sus funciones del hemisferio izquierdo: es dominante en la mayoría de los individuos, o sea que esta es la que tiene más control del cuerpo. Se divide en dos áreas, la área de Broca y la área de Wernicke. La área de Broca se encarga de expresión oral, o sea, produce el habla, y un daño sería la áfasis, imposible al hablar y escribir. O sea que si se daña esta parte, no podríamos hablar ni escribir. La otra área sería la de Wernicke. Se especializa en la comprensión del lenguaje. Otros serían el razonamiento lógico, información teórica, hacer deducciones, resolver problemas matemáticos y análisis. O sea que esta parte es donde se enfoca más lo que son la razón, el análisis y la estrategia, donde el cerebro piensa. Ahora hablaremos de las neuronas. Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso, representan la unidad anatómica y funcional del cerebro humano y están especializadas en procesar la información. La función principal de las neuronas es generar y difundir los impulsos nerviosos. 3. Las neuronas están compuestas por un cuerpo celular y unas prolongaciones llamadas axones y dendritas. El cuerpo celular contiene un núcleo. En él se almacena la información genética y los orgánulos que sintetizan ácido ribonucleico y proteínas. El cuerpo celular da origen a dos tipos de prolongaciones celulares. El axón es la vía a través de la cual se transmite información de una célula a otra, de la célula sináptica a una célula postsináptica.
en un lugar denominado sinapsis. Las dendritas son prolongaciones del cuerpo celular, se dividen como las ramas de un árbol y actúan como receptores de las señales procedentes de las otras neuronas. Las neuronas revelan gran diversidad morfológica celular y respecto a las proyecciones dendricas y sus conexiones. Según sus proyecciones dendricas, se clasifican en unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares tienen una sola prolongación. Son características del sistema nervioso de los intervertebrados. Bipolares tienen dos prolongaciones y muchos son sensoriales, como las células bipolares de la retina. Multipolares tienen un axón y muchas dendritas y son propias del sistema nervioso de los mamíferos. Según sus conexiones se distinguen en neuronas sensoriales y neuronas motoras. Las sensoriales son sensibles a diversos estímulos, por ejemplo, cambio de temperatura, tacto, etc. Las motoras transmiten información desde la médula espinal y el cerebro hasta los músculos y las glándulas. El impulso nervioso es una onda eléctrica que avanza por la superficie de la membrana de la neurona y sus prolongaciones, así como la neurona fuese una diminuta pila capaz de generar electricidad. El impulso nervioso se produce por las variaciones en la distribución de iones dentro y fuera de la neurona. La información transmitida por un potencial de acción se determina no por la forma de la señal, sino por cómo viaja a través del encéfalo. Ahora hablaremos de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, su misión es comunicar a las neuronas entre sí. Los neurotransmisores pueden provocar en las células adyacentes provistas de los receptores adecuados diversas reacciones: la contracción en una célula muscular, la secreción en una célula glandular y la excitación o inhibición en otra neurona. Como podemos ver, los neurotransmisores, los más comunes, es la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, acetolina, encefalina y endorfinas. Por lo tanto, la dopamina regula la actividad motora y los niveles de respuesta de muchas partes del cerebro. La serotonina interviene en la regulación de los estados de ánimo, en el control de la ingesta, el sueño y la regulación del dolor. La noradrenalina es transmisor de los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo. Acetolina actúa como mensajero en todas las uniones entre la neurona motora y el músculo. Encefalinas y endorfinas son opiáceos endógenos producidos desde dentro del propio cerebro, semejante al opio, que regulan el dolor y la tensión nerviosa y aportan una sensación de calma. Conclusiones: psicología y sistema nervioso. Bueno, entonces aquí podemos partir primeramente sobre qué es la psicología. Entonces podemos mencionar que la psicología son aquellos procesos mentales. Entonces aquí hemos implicado directamente a lo que es el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso se basa o su principal función es captar y procesar cualquier tipo de señal. Entonces, podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, al picarnos con una aguja, reaccionamos de manera instantánea y quitamos el dedo. Entonces, otro ejemplo podríamos decir: cuando se suscita un problema entre personas, reaccionamos ante esta situación, creando conductas o reacciones hacia situaciones, conductas alegres o de carácter de enojón. Después, entonces, como para concluir, podemos decir que la psicología y el sistema nervioso van de la mano. Porque para que podamos estudiar estos procesos mentales, necesitamos estudiar detenidamente lo que es el sistema nervioso.